Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al Envite. Enseguida debatimos y analizamos la actualidad de la semana, que ha sido pródiga en acontecimientos, pero antes déjenme que les presente a los 4 invitados que comparten mesa de Envite esta noche, y son los siguientes, se los paso a presentar. Nos acompañan esta noche Daniel Díaz, es portavoz de Nueva Canarias en Tenerife y candidato al Ayuntamiento de Tacoronte. Señor Díaz, buenas noches. Muy buenas noches. También comparte mesa de Envite esta noche Sebastián Ledesma, él es concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Señor Ledesma, buenas noches. Buenas noches, un saludo. Amaya Conde. Hola Amaya, buenas noches. Hola, buenas noches. Ella es consejera del PSOE en el Cabildo de Tenerife y también nos acompaña en este jueves, en este Envite, Carmelo Afonso, que él es el secretario general de Coalición Canaria en Las Palmas de Gran Canaria y también candidato a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Carmelo, hola, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues ya son los 4 invitados que nos van a ayudar a interpretar y analizar la actualidad esta semana en Canarias, pero antes vamos también a presentar a nuestra compañera Emilia González. Hola Emilia, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Eugenio. Decía al principio, Emilia, que hay mucho que contar y la primera historia o los primeros asuntos tienen que ver con el paro, porque esta semana conocíamos el dato del paro y para Canarias ha sido un dato, digamos que, bueno, positivo, ¿no? Sí, este programa va a estar lleno de datos además y ese es un dato muy positivo. Suma y sigue, diríamos, que es el dato del paro. Muy buenas noches. Empezamos hablando del paro, como decíamos, de los datos que nos ha dejado febrero. Ya son 11 meses de bajadas consecutivas en el archipiélago. Hay interpretaciones pues para todos los gustos. La patronal dice que el descenso indica que estamos saliendo de la crisis pues más rápido de lo previsto. Los sindicatos, en cambio, dicen que la bajada es raquítica, que es muy floja. Y el gobierno califica de buenas las cifras, aunque reconoce que todavía hay trabajo por hacer. En total, en febrero, 1.056 personas encontraron empleo, un descenso del 0,41% con respecto al mes anterior. Pero todavía la cifra de desempleados es elevada. Canarias tiene 258.687 parados, personas con nombres y apellidos que según los sectores pues tienen un porcentaje mayor que otro. Hoy nosotros nos vamos a centrar en las mujeres, aprovechando que el próximo domingo 8 de marzo es el Día de la Mujer. Bien, pues de esa cifra que acabamos de dar, 133.816 son mujeres y 124.871 son hombres. Canarias es la tercera comunidad española en la que las mujeres trabajadoras reúnen menos oportunidades laborales. En el archipiélago, una mujer desempleada invierte 19 meses en tener su empleo, 2 veces más que la media nacional según ADECO, en base a los datos de la EPA, datos de la encuesta de población activa. A nuestros invitados les propondremos pues varias cuestiones, pero una pregunta que previamente también le hemos formulado a otras mujeres canarias. Cuando miramos en las empresas vemos que la mayor parte de los puestos directivos están ocupados por hombres y resulta que hemos ido a peor, porque si hace 5 años los puestos directivos ocupados por mujeres era de un 20%, ahora es del 10%, la mitad. Esa es nuestra pregunta. ¿Por qué las mujeres ocupan tan pocos puestos directivos? Todo lo que son oposiciones o criterios de selección objetiva, las mujeres son superiores o sacan más puestos, y ahí tenemos el tema de los jueces, el tema de funcionarios, y yo lo que creo es que hay que habilitar normativa y leyes, como existe en otros países, en el aspecto económico de las empresas. Yo desde que empecé a cantar he sido la jefa del grupo, y yo no sé, no me explico por qué las mujeres no somos, o sea, no nos tratan igual que los hombres en el trabajo, en todo. Las mujeres no hemos estado tradicionalmente en puestos directivos y cada vez que se decide quién va a ocupar un nuevo puesto directivo, no entramos ni siquiera en la terna de las posibilidades. Otra opción también es que nunca hemos estado en el llamado club del whisky, es decir, no estamos en los lugares donde se toman ciertas decisiones importantes. Ahí yo creo que es responsabilidad de todos, tanto los partidos políticos, por ejemplo, si hablamos de administraciones públicas, el hecho de que a la hora de decidir esos puestos de responsabilidad, los altos cargos del gobierno, pues también creo que debemos de hacer un esfuerzo para buscar ese equilibrio entre hombres y mujeres. Bueno, es evidente que esto no se debe a la falta de formación a las mujeres ni su capacitación, porque salen pues con más carreras y con mejores notas de la universidad. Esto se debe fundamentalmente al machismo de toda la sociedad y también, por supuesto, del mercado laboral. Pues es una muy buena pregunta. Normalmente quienes cuestionan las cuotas
suelen recurrir al argumento del mérito y la capacidad o que es cuestión de tiempo, pero son dos argumentos que son fácilmente desmontables, porque mérito y capacidad tenemos las mujeres por igual que nuestros compañeros varones. Bueno, pues la verdad es que los datos no son nada esperanzadores, Eugenio, porque, por ejemplo, otro dato más, en empresas que cotizan en el IBEX 35, solo el 17% del Consejo de Administración son mujeres. El resto, el 83%, son hombres. Bueno, pues son los datos que ustedes han podido ver ahora mismo. Vamos a analizarlo. Enseguida también les pregunto a los cuatro por los datos del paro, pero antes vamos a dar respuestas, si es que la tienen, a esta cuestión concreta. Daniel, ¿por qué? ¿Por qué le cuesta a las mujeres ocupar un puesto de responsabilidad? Pues indiscutiblemente porque a pesar de los cambios que se han producido en nuestra sociedad, lo cierto es que seguimos viviendo en una sociedad machista que sigue castigando a la mujer tanto a la hora de ocupar un puesto de responsabilidad como sencillamente a la hora de ocupar un puesto laboral de cualquier índole. Es cierto que además era un dato que estaba arrojando hoy el informe PISA, en el ámbito académico son las mujeres las que mayor pretensión tienen de llegar mucho más lejos, ¿no?, desde el punto de vista académico. Y eso a todos los efectos no se está reflejando en el mercado laboral. La verdad es que yo creo que la sociedad está siendo injusta, tenemos que seguir luchando por cambiar estos roles, porque es verdad que además tenemos la lamentable cifra de ser la comunidad autónoma en la cual una mujer desempleada tarda en conseguir un empleo, los 19,2 meses que aparecen en el informe de ADECO, en comparación con, por ejemplo, otras comunidades autónomas que también reciben turistas, como es el caso de Baleares, en el que una mujer de media tarda 12,7 meses en acceder a un empleo. Indiscutiblemente algo estamos haciendo mal y lo que no podemos es estar a la cola en este tipo de cuestiones. Si somos una sociedad moderna hay que luchar todos los días para que esto se revierta. Además, con una consigna clara. Esto no es una cuestión de derechas o de izquierdas. Ya hemos visto cómo se ha conformado el gobierno griego, que a pesar de tener una iniciativa desde el punto de vista social o económico muy de izquierdas, resulta que ha infrarrepresentado a las mujeres hasta un punto tan testimonial como dentro de los 50 altos cargos que lo conforman solo hay 3 mujeres. Lo cierto es que tenemos que cambiar y la sociedad tiene que cambiar muchísimo todavía. Seguimos preguntando, Amaya, ¿por qué? Bueno, decía Daniel un dato interesante, conocíamos precisamente hoy que las mujeres, las estudiantes son más ambiciosas pensando en el futuro que los hombres. Hombre, las nuevas estudiantes, yo creo que también hay que valorar cómo ha ido cambiando la educación que hemos recibido las mujeres a lo largo de estos últimos 30 años. ¿Por qué no hay cargos directivos? Bueno, la cuestión no es llegar y preguntar eso, sino preguntar cuál es la carrera profesional de las mujeres en una empresa privada. Porque claro, si vamos directamente a mirar la cúpula, es que no hay mujeres, claro, ¿pero por qué? Porque se han ido quedando, y se han ido quedando por la falta de incentivos para poder ser madres, es decir, tienes que en un momento dado decidir si quieres ser madre o quieres tener una carrera profesional. Los hombres no tienen por qué decidir. Si los hombres pueden tener 2 o 3 hijos y no hay ningún problema, porque siempre va a haber una madre que los cuide. Una mujer tiene que decidir, bueno, si soy madre, entonces tengo que dejar mi carrera profesional aparcada porque mis obligaciones como madre me van a impedir tener un ritmo de trabajo que es el que me está pidiendo la empresa. Con lo cual, tenemos también que decir, no es que lleguemos a decir hay que tener más mujeres en los puestos directivos, no, hay que hacer compatible la vida familiar y profesional de hombres y mujeres. Y eso es lo que conseguirá que al final muchas mujeres puedan decir, no, yo quiero tener una familia, pero además tengo capacidades y puedo llegar a dirigir una gran empresa sin ningún tipo de problema. Sebastián, el por qué lo has preguntado y ahora buscamos soluciones. ¿Cómo se puede conseguir igualar esta responsabilidad del hombre y la mujer? Hay que seguir haciendo políticas en torno a la igualdad. Yo diferencio siempre lo que es lo público y lo privado. Sí es verdad que en lo público la mujer sí ha encontrado una mayor igualdad y de hecho en algunos sectores nos superan a los hombres, pero es verdad que en el privado todavía la diferencia es totalmente abismal. Los datos están ahí y no vamos a engañarnos. Yo creo que desde la parte pública tenemos que seguir incentivando de que la mujer tenga esa posibilidad, si quiere, de acceder pues, a determinados sectores que es complicado y es difícil acceder, y eso es la política que desde las administraciones tenemos que seguir trabajando, buscando esa igualdad. El impulso que se ha dado es fundamental, yo creo que hay que valorarlo, pero hay que seguir trabajando en torno a esa igualdad que todos buscamos, ¿no? Carmelo, ¿esa igualdad es posible a corto plazo?
Bueno, yo creo que a corto plazo es posible. Yo creo que de todas maneras la sociedad ha ido evolucionando. Yo creo que efectivamente en estos últimos 20 años hay más igualdad, pero sigue habiendo, a pesar de todo ello, desigualdad. Estamos hablando de 133.000 mujeres y 124.000 hombres que están en paro. Es decir, 9.000 mujeres. Hay más mujeres que hombres en paro. Pero no solo eso, sino también a nivel de salario. Los datos demuestran que la mujer cobra menos por el mismo puesto que un hombre. Entonces, claro, eso tiene que ver con la educación, tiene que ver con la coeducación, etcétera, ¿no? Bueno, enseguida buscamos otras preguntas también a esta cuestión, pero también ahora les pido a los cuatro un análisis del dato del paro que conocíamos esta semana. Por 11º mes consecutivo, el paro ha bajado en Canarias. ¿Cómo debemos interpretar esta tendencia, Carmelo? Vamos a ver, en 2 años el paro ha bajado en 40.000 personas. Es decir, a mediados del 2013 teníamos 300.000 parados y ahora tenemos 258.687, ¿no? Más o menos. Entonces, claro, estamos hablando de que es un cambio importante. Eso significa que efectivamente el empuje del sector turístico está generando puestos de trabajo. En menos de 1 año y medio, cerca de 30.000 puestos de trabajo. Pero eso sigue siendo insuficiente. Es decir, los parámetros indican que hay también una superación, se ve índice de que el sector de la construcción está también avanzando, pero sin duda alguna también hay que decir lo positivo, pero también lo negativo, que de cada 10 empleos que se generan, 2 son de larga duración y 8 son de corta duración. Es decir, sigue habiendo empleo en precario. Y culpa de ello no es ni más ni menos que la propia reforma laboral que hizo el Partido Popular, porque eso es lo que ha ido generando, es verdad, más contrataciones, pero más precariedad laboral. La reforma laboral dice que Carmelo que es la culpable de la situación actual, Sebastián. Yo siempre que hay un dato positivo de bajada del paro, siempre hay que analizarlo desde ese punto de vista. Es algo positivo, porque cuando hablamos de estadísticas hablamos de personas. Y si, bueno, pues en Canarias hay 1.000 personas menos que están en la lista del paro, yo creo que simplemente hay que ir a su familia, a esas familias para ver pues la alegría que se han llevado por encontrar un puesto de trabajo, ¿no? Eso es el primer análisis. En segundo, la segunda cuestión, al contrario, es decir, lo que ha funcionado y que estemos ahora en una política de crecimiento es las reformas que hemos llevado a cabo en el Gobierno central. Es decir, la reforma laboral lo que ha permitido es una flexibilidad en el mercado laboral que realmente lo que estaba ocasionando era simplemente la destrucción de empleo. Eso, vamos, si empezamos a analizar desde el comienzo de la crisis, vemos cómo mes a mes se iba destruyendo empleo. Se ha parado, se ha conseguido parar. Y los índices que están viendo de crecimiento, pues yo creo que eso va a dar pues un mayor crecimiento en el empleo, eso está claro. La flexibilidad del mercado laboral se ha demostrado, no es algo que se ha inventado España, no es algo que el Partido Popular pues lo haya creado, sino es una demanda no solo desde el punto de vista empresarial, sino si nos estamos en Europa tenemos que hacer un análisis desde el punto de vista de los países del entorno, ¿no? Sí, donde más flexibilidad laboral hay, más creación de puestos de trabajo hay. Seguimos preguntando por la mesa, Amaya, la reforma laboral, según Sebastián, no estoy de acuerdo ¿es la culpable de estos resultados positivos? Yo creo que primero hay que decir que, bueno, que es una alegría para todas estas personas que han conseguido trabajo, que evidentemente estar en el paro además no es una cuestión solamente económica, sino psicológica, de la devastación que se produce en una familia cuando no puedes trabajar y llevar dinero a tu casa, pero vamos a ver, el pan para hoy y hambre para mañana no es la solución. Es decir, si tenemos un crecimiento que está sostenido en empleo precario, la realidad es que dentro de un año volvemos a tener el mismo problema. No es la solución, no es lo que da estabilidad y sobre todo no es lo que genera la salida de la crisis de las familias trabajadoras y clase media. Eso no va a significar que salgan de la crisis. Van a estar en crisis permanente, sobreviviendo con una bocanada de aire y siguiendo adelante en una especie de ir aguantando día a día. Eso no es la salida de la crisis. Y no lo digo yo, lo ha dicho Juncker, el presidente de la Comisión Europea, que no podemos hablar de salida de la crisis con el nivel de paro que tiene España. Es que es imposible, que hay que llevar la riqueza y la generación de riqueza a toda la sociedad. Y simplemente el conseguir un trabajo temporal en el sector servicios puede ayudar a una familia temporalmente, pero repito, eso es pan para hoy y hambre para mañana.
¿Son datos coyunturales estos, Daniel, o es el principio del fin de esta situación tan complicada por la que atraviesa este país? La verdad es que no lo sé. Podría ser realmente un dato que demostrará algo de recuperación económica y levantar un poco el vuelo. Lo que pasa es que, si bien es verdad que hay que ser optimistas, no hay que dejar de analizar los datos, y la frialdad de los datos a veces también nos deja que efectivamente una noticia positiva trae detrás suyo varias noticias que también son preocupantes y que indiscutiblemente tienen que tener un análisis por parte de aquellos que gobiernan y tienen competencias en empleo. Si nos vamos al año 2011, a mayo de 2011, para retrotraernos ahora a lo que sería equiparable a hace casi 4 años, resulta que el número de afiliados en Canarias era de 688.840. Estamos hablando que a fecha de febrero de 2015 son 687.825, es decir, 1.000 empleados menos. Transcurridos 3 años y pico, nos encontramos con una realidad en la que, si bien el paro bajó muchísimo, ha vuelto a subir. Es decir, estamos recuperando hoy los datos de generación de empleo del año 2011. Tampoco tenemos que vender como un éxito algo que ha sido una recuperación o una merma. Es decir, hemos vivido toda la bajada y ahora parece que estamos comenzando a vivir lo que es la recuperación. Los datos preocupantes son que, por ejemplo, un 51% de los parados, en este caso en Canarias 134.000 personas, están parados sin ningún tipo de prestación. Y eso clama al cielo. Indiscutiblemente eso es un drama social en muchas familias de Canarias, estamos hablando de 134.000 personas, que repercute muchísimo en la calidad de vida de estos canarios y canarias. Pero es que además nos encontramos con otro dato preocupante, que es que de los hogares con todos los miembros en paro, a fecha del último trimestre de 2014, en Canarias hay 116.300. 15.000 más que en el año 2011. Es decir, que si bien ciertos datos son positivos, no hay que dejar de analizar que efectivamente hay otros datos que hacen que nos tengamos que seguir preocupando por el empleo, tengamos que seguir generando empleo y que además se trabaje mucho luchando contra la precariedad, los salarios bajos y el empleo de peor calidad, porque es que se está sustituyendo empleo de calidad del año 2011 con empleos de peor calidad del año 2015. Ahora hablamos de ese asunto porque hay otras cuestiones también relacionadas con el empleo, otras cuestiones, otras preguntas, Emilia, que hacemos también en voz alta. Efectivamente, sobre todo con la remuneración de ese empleo, ¿no? Otra de las singularidades que nos hemos encontrado es la diferencia salarial entre hombres y mujeres que desempeñan un mismo puesto de trabajo o similar. Por ejemplo, según los datos de los sindicatos, la mujer cobra de media 3.591 euros menos que el hombre por desempeñar el mismo trabajo. En Canarias, esto supone una diferencia, una brecha salarial del 17%. Y esa es otra de las preguntas que nos hacemos. ¿Por qué las mujeres cobran menos que los hombres? No es tanto que al mismo puesto a nosotras nos ofrezcan menos dinero que a ellos. O sea, la realidad es que esa diferencia salarial siempre se oculta bajo diferentes nombres de cargos. Entonces es muy complicado poder reivindicar. Nosotros somos las que tenemos que decir, porque yo sí cobraba más. Desde que empecé, cobraba más que los hombres. Yo no veo ningún sentido en que las mujeres y los hombres no tienen ningún tipo de justificación que realizando la misma tarea, el mismo número de horas, no tengan el mismo salario. No tiene justificación. Hay muchos indicadores que demuestran dónde está esa desigualdad salarial. Puede tratarse tanto de casos de discriminación directa, es decir, que una mujer esté cobrando menos que un hombre por desempeñar el mismo puesto de trabajo, algo que está sancionado por la ley, pero también tiene que ver con la presencia mayoritaria de mujeres en los contratos a tiempo parcial. El 70% de los contratos a tiempo parcial lo ocupan mujeres. Tiene que ver con el machismo y con esta segregación, con poner a las mujeres en los puestos menos valorados y por tanto menos remunerados. Ese es un tema que hay que analizar por sectores y cualificaciones, ¿no? Pero es un tema generalizado y una brecha salarial muy importante entre hombres y mujeres a la hora de las retribuciones. Y yo creo que es un tema porque las personas que deciden las retribuciones siguen siendo hombres. Bien, pues pese a esto parece que Canarias es la segunda comunidad donde esa diferencia es más baja, pero hay voces que apuntan a que ese dato es ficticio porque realmente también Canarias tiene o es una de las comunidades con los salarios más bajos.
Algunas de las entrevistadas hablaban de machismo. ¿Sería la palabra que define esta situación? ¿El por qué, Sebastián? No, yo además que vengo también desde el punto de vista profesional, del ámbito jurídico, desde el punto de vista de los convenios no hay ninguna diferencia entre el hombre y la mujer, se gana el mismo trabajo, el mismo salario. Sí es verdad, y algunas de las entrevistadas lo han apuntado, puede ser el tema de tiempo parcial, aquí se ha dicho, y es verdad que ahí supone una desigualdad, que es que muchas mujeres pues tienen contratos a tiempo parcial porque pues tienen que conciliar el ámbito familiar, ellas, ¿no? Y ellas son las que muchas veces se tienen que hacer cargo de sus hijos, ¿no? Entonces sí es verdad que, bueno, que los salarios, pues si trabajas a tiempo parcial son inferiores, pero aquí sí es verdad que no distinguiría entre el ámbito público y el privado, es decir, tanto en el ámbito público como el privado, sí es verdad que es el mismo salario. También es verdad, y hay que reconocerlo, que en los puestos directivos, pues la mayoría de los puestos directivos están hombres. Yo creo que ahí viene un poco la diferencia de entre hombre y mujer de los salarios, ¿no? Avanzaba hoy Pedro Sánchez, el líder del PSOE de su partido, que avanzaba una ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres. Es una noticia de hoy mismo. ¿Por aquí pasaría la solución, Amaya? Sí, porque sobre todo vamos a hablar, ¿qué es el salario? ¿El salario es el salario más incentivos? Porque claro, la diferencia salarial se produce, evidentemente, no en la nómina bruta, sino dicen, bueno, vale, usted gana 1.500, pero yo le voy a poner un incentivo de 500 euros más porque su trabajo es de mayor calidad, etcétera, etcétera. Es en esos incentivos donde se produce la brecha. Es ahí donde, evidentemente, el sueldo base es el mismo para todo el mundo, pero cuando empezamos a hablar de incentivos y de premios, se le da a los hombres preferentemente. Y si es machismo, aunque el que lo haga no lo valore, es decir, la gente no va diciendo yo soy machista y por eso hago esto, no. Uno tiene interiorizado que el trabajo de los hombres es de mayor calidad porque se lleva interiorizando hace muchísimo tiempo, con lo cual no es una cosa que sea a veces fácilmente verbalizable, sino simplemente consideras que lo que te presentan es de mayor calidad porque lo ha hecho un hombre y no una mujer, y por lo tanto lo premias más. Y eso es verdad que en la administración pública es donde menos se da porque los méritos son claramente constatables, pero en la empresa privada sí se producen estas diferencias. Y a la pregunta que le hacía, esa ley de igualdad que propone Pedro Sánchez, ¿qué le parece salarial? Evidentemente todas las leyes de igualdad han contribuido a la mejora de la situación de las mujeres y a ese equilibrio entre hombres y mujeres, con lo cual siempre va a ser buena. Lo que pasa es que yo también, siendo objetiva, sé que va a ser complicado porque el sector empresarial se ha negado constantemente a que se le puedan marcar las directrices. La ley de igualdad de Zapatero tuvo que ser modificada porque se negaron a poner una norma que fijara el número de mujeres que tenía que haber en los consejos de gobierno, consejos directores de las empresas, ¿no? Y se negaron rotundamente. Entonces hay una sugerencia, pero no hay una norma que claramente fiscalice eso porque las empresas se negaron. Entonces es un problema cuando los propios empresarios se niegan rotundamente y dicen, no, yo en mi empresa hago lo que quiero y yo sé a quién le pago el dinero porque se lo pago a quien más gana. Hubo un caso hace ya como 6 o 7 años en Londres, en la City, donde un equipo que lo dirigía una mujer de un banco dieron una prima y le dieron la prima a los subordinados de ella que eran hombres y a ella no se la dieron. Entonces, por los resultados, bueno, resulta que tú coordinas un equipo, supuestamente eres la jefa, eres quien ha conseguido todos esos resultados, pero no, a la hora de dar dividendos le dieron una prima especial a los hombres. Esto, por ejemplo, en España sí que sería ilegal, pero por ejemplo en Londres, en Inglaterra, se consideró, lo llevó a juicio y lo perdió. Seguimos preguntando, Daniel, ¿esta solución por ley sería la mejor para llegar a esa igualdad entre hombres y mujeres en cuanto al salario? Pues no sé realmente, porque el ámbito del derecho laboral en España está bastante intervenido por la negociación colectiva, los convenios colectivos, como efectivamente apuntaba Sebastián. ¿Qué es lo que ocurre? Es que a lo mejor o el Partido Socialista ha cometido un error de base, que es que intenta atacar un problema de convenio con una solución legal, lo cual es notablemente contradictorio, o es que a lo mejor desconoce un poco el funcionamiento de la mecánica laboral a nivel legislativo. Y es que uno de los problemas con los que nos encontramos es que los convenios colectivos plantean
demasiadas diferencias salariales entre sí. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Que hay ámbitos laborales que son notoriamente femeninos y ámbitos laborales que son notoriamente masculinos. Por ejemplo, el convenio colectivo de la construcción establece unos salarios que están muy lejos de los que se plantean para el convenio de limpieza, o para el convenio de oficinas y despachos, o para el convenio de dependientes de comercio. Estoy hablando de sectores que indiscutiblemente algunos son muy masculinos y otros muy femeninos. Y esa brecha de aplicación de los convenios colectivos está generando en Canarias una ruptura real de las relaciones salariales. Y si bien es verdad que somos la segunda comunidad con menos diferencia en la brecha salarial entre hombres y mujeres, lo cierto es que está muy determinada por el tipo de ocupación. Es decir, sector servicios, ocupaciones, pues, por ejemplo, camareras de piso, sector construcción, albañil. Y hay unas diferencias salariales abismales que se están notando y se notan todos los días. Efectivamente, como Sebastián apuntó, no creo que la administración pública sea un problema. La administración pública realmente está bastante intervenida y normalmente las relaciones salariales suelen aparecer en los presupuestos de cada administración, pero es verdad que cuando nos vamos al ámbito privado, la parte que está regulada de ese ámbito, que suele estar en los convenios colectivos, desafortunadamente no suele tratar muy bien a las mujeres. Y a lo mejor ahí está el quid de la cuestión. En ese sentido hemos estado trabajando porque creemos que hemos detectado uno de los fallos que existe en nuestro sistema laboral. Carmelo, ¿cómo regularlo? Vamos, yo antes de eso, yo creo que vivimos aparentemente en la igualdad, pero hay mucho de hipocresía. Yo creo que seguimos siendo una sociedad hipócrita, que teóricamente todos somos iguales, pero no es así. No es así porque hay más mujeres en paro. No es así porque hay, de hecho cobran menos que los hombres, salarialmente hablando, y también hay más contratos parciales en las mujeres que en los hombres. Entonces, no es que la justificación es que el contrato parcial y por eso cobra menos. No. Es que todo tiene su explicación. Es decir, desde el punto de vista mercantilista, o sea, una serie de derechos reconocidos por ley de las mujeres, automáticamente, y ha ocurrido en esta tierra y en toda la península, es decir, se lo intenta saltar, es decir, no contrato porque la mujer se puede quedar embarazada. Esa es la realidad. Esa es la realidad. O que la mujer, por el tema de la responsabilidad mayor incluso que los hombres muchas veces, pues la responsabilidad de los niños. Y sale a una hora corriendo porque tiene que salir. ¿Y cómo solucionar eso? Entonces, eso se soluciona básicamente con educación. También con una ley de igualdad salarial. Porque tiene que haber inspección, tiene que haber una explicación de por qué hay más mujeres en paro que hombres. O por qué esta diferencia. Porque si no, atenta contra los principios básicos. El principio básico constitucional, esa es la Carta Magna, que todos somos iguales. Y no es así. O sea, yo creo que ahí, y creo que es el artículo 43 o 46 de la Constitución que lo establece claramente. Es decir, yo creo que es grave, es muy grave que esto esté sucediendo actualmente. También, gracias a Dios, es decir, las perspectivas indican que efectivamente en los próximos años la incorporación de la mujer, de una mujer que en torno a los 25 y 30 años, será mucho mejor, entre otras cosas, porque las dos universidades canarias han avanzado muchísimo y la preparación de la mujer, igual que del hombre, es mucho mayor, pero es cierto que hay más mujeres estudiando en las dos universidades que hombres, y eso es una realidad que se va a ver dentro de muy poco reflejada en la sociedad, ¿no? Bueno, vamos con otras cuestiones porque hay más cuestiones que hemos planteado, Emilia, y también hay más respuestas, ¿no? Efectivamente, está casi todo relacionado porque una cosa lleva a la otra. A la mujer le cuesta más conseguir trabajo, lo hemos hablado aquí. La crisis además ha favorecido el desempleo femenino y muchas de ellas, de las que trabajan, sobre todo, como se ha dicho en la mesa, a tiempo parcial, a pesar de hacerlo, a pesar de trabajar, no consiguen salir de la precariedad. Hay un dato demoledor que lo corrobora. Según el informe de vulnerabilidad de la Cruz Roja, el 80% de las mujeres trabajadoras son pobres. Menos oportunidades de trabajo, menos puestos directivos, menos sueldo. Algo se podrá hacer. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos cambiar esta tendencia? El cambio se tiene que producir desde la valía de cada una de las personas, o sea, tenemos que estar, y quizás en las empresas, igual que ya se ha empezado en la administración, debería tener una perspectiva de género a la hora de elegir. Pues con más políticas. Hay quienes huyen y parece que les molesta que el Estado intervenga, pero no olvidemos que tenemos un mandato constitucional que dice que es obligación de los poderes públicos remover aquellos obstáculos que impiden que la igualdad sea plena y efectiva. Y objetivamente los datos demuestran
que las mujeres no hemos alcanzado todavía la igualdad real en esta sociedad. Pues eso depende también de ellas y de quien las contrate. Ellas también imponerse y decir, yo valgo tanto como este hombre. Evidentemente yo creo que la responsabilidad es de todos, del conjunto de la sociedad, porque es importante también trabajar en valores, trabajar en la coeducación desde la escuela, trabajar en la corresponsabilidad. Tenemos que buscar un equilibrio en el reparto de las tareas. Yo creo que ahí tienen que jugar un papel muy importante los sindicatos, los convenios colectivos y los comités de empresa de cualquier empresa y mojarse. Hace 10 años parecía que esto era cuestión de 10 años. Y hoy con cualquiera que hables dice, bueno, dentro de 10 años llegaremos a la igualdad. Yo creo que hay que meter la quinta, que ya está bien, que probablemente tengamos que meter mucha inspección, tomarnos en serio esto de la discriminación, porque no es solo una cuestión de injusticia social, que por supuesto lo es una cuestión de ineficacia e ineficiencia económica. Bueno, pues lo preguntamos en la mesa, Sebastián. Decía Mari Sánchez que la mujer tiene que imponerse. Sí, bueno, puede ser que se tengan que imponer, pero yo creo que a diferencia de lo que se ha expresado, y sobre todo el Partido Socialista, que es en base a la imposición, ¿no?, de leyes que impongan una determinada igualdad, yo creo que también hay otro tipo de métodos, ¿no?, y puede ser el incentivo, ¿no? De hecho, pues ahí está, ¿no?, los incentivos a la contratación, por ejemplo, de la mujer, ¿no? Yo creo que puede ser positivo, ¿no? Más que el lado de la inspección, porque vamos, ya sabemos lo que pasa con las inspecciones, ¿no?, y cómo se puede pues intentar saltarse esas inspecciones, ¿no? Y bueno, que a lo mejor si se le dice a las empresas, oiga, usted tiene que contratar ciertas mujeres, pues bueno, después pues puede ser que al día siguiente las esté despidiendo, ¿no? Y es complicado y es difícil. Pero yo sí creo siempre he creído en la política para intentar esa igualdad, y yo creo que hay una posibilidad a través de esos incentivos, ¿no? Carmelo, ¿cómo se puede cambiar esta tendencia? ¿La imposición vale o no vale en este caso? Vamos a ver, la imposición, la ley por la ley no cambia nada. Es decir, es una cuestión también de mentalizar, pero sí ayuda. Es decir, yo creo que al final, es decir, lo que no puede hacer ninguna empresa es que estadísticamente quedar bien contratando, como tú planteas, pues a mujeres, porque no consiste en eso. Es decir, estamos hablando de igualdad. Y no existe igualdad real. O sea, yo creo que cuando alguien ve a una persona, yo valoro el perfil, los criterios y para qué quiero yo a esa persona. Que puede ser hombre o puede ser mujer. Yo creo que lo que es grave es que bajo el falso pretexto de la igualdad que algunos plantean, porque además existe la norma, todo eso, es decir, lo que no se puede hacer es engañar como se está engañando socialmente. Es decir, existe la discriminación, sin duda, que eso hay que resolver muchas veces con la ley, también, y con la inspección, por supuesto. Lo que no se puede permitir es que, por los motivos que sea, a cargos iguales o responsabilidades iguales o titulación igual, existan tratos diferenciados. Eso no se puede permitir, porque además va en contra de los principios más básicos, porque tú lo mencionabas antes, de los países europeos. Nosotros tenemos la manía de copiar lo más malo de los países europeos y lo bueno no, porque en las políticas sociales o, por ejemplo, en las políticas de igualdad, hay determinados países mucho más avanzados y, sin embargo, copiamos lo más negativo, lo peor que puede suceder para la sociedad. ¿Por qué? Porque hay dos formas de ver la sociedad. Una, desde el punto de vista del negocio y del punto de vista mercantilista, no pensando en mejorar la sociedad, porque cuando generas empleo, mejora la sociedad. Y cuando tú generas la calidad en el empleo, que significa un salario digno, significa consumo. Y si hay consumo, se genera economía. Pero, y lo decía la compañera del Partido Socialista, es decir, el presidente de la Comisión Europea lo decía claramente, si la gente no gana un sueldo medio, relativamente bueno, no puede consumir. Y en Canarias, igual que en el Estado español, la pobreza sigue teniendo cara de mujer. Y eso es muy triste. Y contra eso hay que combatir, hay que luchar. La pobreza tiene cara de mujer, ¿y cómo se lucha contra ese dibujo que ha dibujado Carmelo? Pues como dijo Elena Mañez, con más política. Política no es imponer, política es legislar, evidentemente, pero también es hacer campañas de formación, información, concienciación. Hablar y pedir a la gente, seamos buenos y contratemos mujeres, seamos buenos y pongamos mujeres en puestos directivos, al final no lleva nada, lleva a decirlo. Y cuando se dijo
que en Grecia, por ejemplo, no han puesto una sola mujer en la ministra, y además parece que no le dan importancia a los del gobierno griego, no le han dado importancia, se ha dado más importancia fuera de Grecia que allí. Eso demuestra que no es una cuestión de izquierdas o derechas, es una cuestión de concienciación. Creo que en España ha habido leyes muy importantes y, por ejemplo, una que fue muy contestada y que se ha demostrado que funciona fue la reforma de la ley electoral. Es decir, el hecho de que tengamos unas cuotas de mujeres en los partidos políticos a la hora de poner las listas significa que hay mujeres en todos los estamentos políticos y que no podemos concebir un parlamento, un ayuntamiento donde no haya un sexo representado de una manera digna. Esto, que nos parece a nosotros, que fue además incluso denunciado por el Partido Popular, esto es lo que hace que las mujeres estén en política y que las mujeres hablen de mujeres y hablen de la importancia de estos temas. Porque además una cosa, también es importante que estén los hombres, y yo siempre lo digo, no se puede hacer una lista solo de mujeres, porque tan importante es la voz de una mujer como la voz de un hombre en unas listas electorales. Y eso que se está demostrando en Grecia, que las que salieron salieron a la calle a protestar, las que han estado en primera línea, eran casi todas mujeres. Y ahora que hay que reformar el país, para eso no son buenas. Los buenos, los competentes, los preparados, los que tienen méritos son los hombres. Por eso hay que hacer más políticas. Decía Carmelo que solo copiamos lo malo. ¿Compartes ese criterio, Daniel? Pues sí, realmente sí, porque si nos ponemos a mirar ciertos modelos europeos, efectivamente, cuestiones como la conciliación de la vida familiar y laboral en el caso de las mujeres se mima muchísimo. Y ya no me voy a los países del ámbito nórdico, los llamados países virtuosos desde ese punto de vista, sino incluso al propio Reino Unido. En estos países las bajas por maternidad no solo son incentivadas a la propia madre, en este caso, sino a la empresa que ha contratado a esa madre. Aquí no hemos pasado sino de un ridículo pago de la cotización a la Seguridad Social, que es lo que se está planteando en los últimos años. Han pasado gobiernos de izquierdas y de derechas y esto no se ha modificado, y lo cierto es que se sigue planteando una maternidad que realmente está penalizada. Ahora hablamos sobre ese asunto, pero sí que me gustaría un poco centrar en lo que decía antes Jamaya y la pregunta concreta que te he hecho en cuanto a si solo copiamos lo malo. Sí, porque vuelvo a lo mismo, es decir, se están planteando una especie de medidas que parecen más paliativas que efectivamente vayan realmente a la raíz del problema. La raíz del problema es una raíz educativa e indiscutiblemente por ahí parece que nos quedan muchas cosas por atacar. Hay que hacerlo de forma mucho más agresiva. No sé si la intervención legislativa en este caso sería conveniente, pero hay que plantear realmente de dónde viene el germen del problema. Indiscutiblemente parte de él viene de la educación. Ahora mismo en Canarias tengamos en cuenta que el grueso de nuestra población se encuentra entre los 30 y los 47 años. Entonces es esa sociedad de entre 30 y 47, que es la mayoritaria, donde se encuentra el mayor número de mujeres que tienen problemas también para acceder al empleo. Te pregunto por la conciliación a ti y a todos, porque primero Emilia va a contextualizar y también va a hacer la pregunta a las invitadas que están respondiendo a las cuestiones que les hemos planteado esta noche. Sí, porque esa es una última rama que hemos querido tratar sobre este asunto. Bueno, pues con todo lo que hemos escuchado hasta ahora, lo cierto es que pues no estamos en un buen lugar. España está en el puesto 29 en materia de igualdad, y eso que había un plazo que era este 2015 para cumplir esta ley orgánica, la de la igualdad, para incorporar el talento femenino, pero de momento pues no ha habido éxito. Quizás uno de los problemas, o quizás los problemas, estén relacionados con la conciliación laboral y familiar, tal y como hemos hablado en la mesa. No es verdad que los hombres no estén incorporados a esa tarea, que se incorporen de forma lenta, porque es verdad que cada vez se incorpora más y mejor, pues puede afectar. De hecho, es una de las razones que dice la Unión Europea. Es un problema importante porque en España no tenemos horarios racionales. Hay una plataforma en este país, que por cierto yo lo recibí en el Congreso de los Diputados, que plantea horarios racionales como es en Europa, tanto escolares como laborales, ¿no? El problema está en que hombres y mujeres debemos conciliar nuestra vida laboral y familiar. No es que nosotras nos hemos incorporado al mundo laboral, es que muchos
no todos, muchos de los hombres no se han incorporado a la vida familiar. Es uno de los problemas que explican la desigualdad en el mercado laboral o las desiguales oportunidades que tenemos las mujeres en el mercado laboral. No solamente la conciliación, sino la falta de corresponsabilidad. Para las mujeres sin ninguna duda, porque hemos ido avanzando, la sociedad ha dado muchísimos pasos, pero al final, bueno, pues todas las mujeres sabemos que tenemos que tirar de nuestra casa además del trabajo. Tuve la suerte grande de tener a mi suegra, en paz descanse, que cuando llegué de América con mi hija, la dejé allí y me fui 3 años, y cuando volví, madre mía, cuando volví mi hija no me conocía y le dijo a mi suegra, ¿y esa quién es? Entonces yo dije, nunca más me voy 3 años fuera de mi casa, de mi isla. Sacrificio el de Mari Sánchez. Bueno, pues ahí parece que hay muchas voces que apuntan a una contradicción de base, porque por un lado se nos anima a ser madres, pero por el otro se nos penaliza en el mercado laboral. Le voy a hacer la pregunta a usted, señora Conde, por ejemplo. Bueno, yo no soy madre, así que, pero sí que puedo ver a mis compañeras y ver las decisiones que tienen que tomar, a mis familiares y los problemas que se tienen, ¿no? Es decir, si soy madre, ¿cómo voy a gestionar la maternidad, pero sobre todo que se enferme el niño? ¿Quién va a gestionar todo esto? Y mis horarios, ¿no? Si yo salgo de trabajar a las 8 de la noche, porque muchos días salgo a trabajar a las 8 de la noche, ¿cómo hago para ver a mi hijo, ¿no? Y es muy complicado, es muy difícil, y no hay una corresponsabilidad general de los hombres. Hay muchos que también ya han cambiado y han cambiado el chip. Pero, vamos, yo lo sé por personas muy cercanas a mí, que cuando el hombre ha dicho, bueno, me cojo mis días de paternidad, en las empresas mayoritariamente masculinizadas, lo han mirado mal, pero mal de decir, bueno, eso no lo hace un hombre, ¿no? Dice, no, yo me cojo mis 15 días para estar con mi mujer y mi hijo que acaba de nacer y que quiero estar allí, ¿no? Y se mira mal. Y son 15 días. En países europeos son varios meses, y es lo normal. Se considera que los primeros meses, evidentemente, la madre es la que tiene que estar más con los hijos, pero después el padre tiene la necesidad de ser padre y de estar con sus hijos y de relacionarse. Eso en España todavía no se ve bien. Y ese es el gran problema que tenemos. Decía Verónica, una de las encuestadas, que el problema está en que muchos de los hombres no se han incorporado a la vida familiar. ¿Compartes ese criterio, Daniel? Pues sí, realmente, como antes apuntaba, efectivamente hay un problema educativo en el que muchos hombres no comparten las labores, en este caso, del cuidado de los hijos e incluso las del tema del hogar. Y al final nos encontramos con que esa falta de incorporación hace mucho más pesada la carga de las mujeres en el asunto de la vida familiar. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final la conciliación se hace mucho más difícil. Es decir, la mujer se encuentra con dos frentes además muy complicados: el laboral, en el cual tienen verdaderos problemas y tiene que hacer juegos malabares para poder llegar a casa, atender debidamente a su familia si es que la tiene, o intentar conciliar estas dos partes de su vida, y el otro frente, que es que en casa se encuentra absolutamente sola. Sigue siendo una realidad de muchos de los hogares de Canarias, y efectivamente es algo contra lo que hay que luchar, pero también hay que partir de la base de lo que se apuntaba, es decir, parte del problema de la conciliación de la vida laboral y familiar parte de un problema que ya apuntaba Anioramas en el vídeo, que es la cuestión de los horarios. O sea, en el Reino Unido hasta el menos pintado a las 5 de la tarde sale de trabajar y acaba yendo a cenar a su casa, con lo cual incluso las instituciones educativas están acordes a esos horarios, y la recogida y llevada de los hijos pues se hace mucho más cómoda, y todo este tipo de cosas hacen que, bueno, que sean sociedades mucho más abiertas a compensar las cargas entre hombres y mujeres. A lo mejor tenemos un problema real porque hay que empezar legislando no directamente sobre aquellos aspectos que son el efecto, sino sobre el germen del problema. El germen del problema es la regulación de los horarios, que eso sí se puede regular desde un punto de vista legislativo y podría generar un montón de efectos favorables en las familias en España. Y bueno, al final, si analizamos en Canarias, dependemos muchísimo. La mayoría de los empleos que se generan en Canarias son del sector servicios. La industria hotelera no duerme.
nos encontramos con unos horarios nocturnos, recepciones y un montón de trabajos de hostelería que no tienen horario y efectivamente se nos complica a todos. La verdad es que muchas veces gracias a los abuelos y a las abuelas, como efectivamente apuntaba Mari Sánchez, y bueno, yo que soy hijo y nieto de mujeres trabajadoras que han tenido familia, la verdad es que las mujeres lo han pasado, han tenido una vida muy dura para poder sacar sus familias adelante y hoy en día sigue siendo una realidad. Sebastián, ¿cómo solucionar esta situación? Sí, yo creo que, como decía Mari Sánchez en el vídeo anterior, dice imponiéndose, ¿no? Las mujeres se tienen que imponer, eso está clarísimo. En la sociedad no podemos ocultarlo, hay mucho imponerse machismo, ¿no? A unos horarios, imponerse a una cultura. Sí, es decir, hombre, yo recuerdo en mi vida profesional, cuando alguna mujer, bueno, por el ámbito que llevaba, sobre todo temas familiares y de divorcios, separaciones, etcétera, etcétera, bueno, algunas de las cuestiones que decían, y además tomaban la decisión de separarse, era eso, dice, no, mientras yo tenía que trabajar, y mi marido también trabajaba, pero cuando llegaba a casa, él se iba al bar y yo tenía que cuidar a mi hijo, que lo recogía de mi madre, que era, ponía un ejemplo también Mari Sánchez, bueno, que era su suegra la que lo cuidaba, pues en este caso, bueno, la madre de ella lo cuidaba al niño y ella lo recogía y tenía que seguir en la casa, mientras él estaba en el bar. Quizás habría que cambiar también esa mentalidad y yo muchas veces le decía, bueno, ¿y por qué no te imponía? ¿Por qué cuando él llegaba del bar no se lo decía, no se lo expresaba? Y dice, bueno, sí, claro que se lo expresaba, pero era una cuestión de cultura, era lo que había heredado del pasado, de sus padres, etcétera, etcétera. Yo creo que es verdad que la sociedad ha ido cambiando. Yo creo que también hay una consecuencia clara y evidente. También hay menos nacimientos. Es decir, la mujer también retrasa la maternidad hoy día. Y muchas veces, por desgracia, y ahí vemos el índice de crecimiento, ¿no? que ha bajado bastante en España. Y España se va a convertir dentro de unos años en un país de gente muy mayor. Y que hay muy pocos nacimientos, es decir, la pirámide se está invirtiendo completamente y está motivado por eso, porque la mujer no quiere renunciar al ámbito laboral, ¿no? Y la mujer quiere trabajar y sabe que muchas veces conciliar el ámbito laboral, el ámbito profesional con su casa, con el ámbito familiar es muy complicado, es muy difícil, ¿no? Y muchas mujeres hoy día están optando o pues por no tener, pues permanecer solteras y no tener hijos o, por ejemplo, yo creo que es lo que deberíamos incentivar y concienciar que pues también los hombres participen, que por supuesto no es un derecho, es una obligación también de los hombres participar. Vamos a ver, para conseguir, desde mi punto de vista, la conciliación laboral y familiar, yo creo que hay varios criterios que deben ser claros. Es decir, uno es el tema de los horarios, hay que mejorar los horarios que sean más realistas, que faciliten la conciliación. También trabajar por objetivos, porque estamos cada vez, la sociedad va cambiando y sin embargo seguimos utilizando los mismos instrumentos a la hora del trabajo, con la oficina, tal, pero por objetivos, porque puedes estar en la oficina, pero trabajar lo mínimo, por objetivos. Y yo creo que eso es básico. Y también hay una asignatura que no hemos aprobado, que es la incorporación del hombre a la mujer, la corresponsabilidad. Yo creo que es clave, es decir, hasta ahora, y yo creo que estoy convencido que todavía la mujer sigue cargando con el peso de la casa, con el peso de la familia. Entonces, eso hay que ir erradicándolo. Pero no solo basta con una imposición de la mujer, sino también, es decir, el hombre tiene que despertar y darse cuenta que efectivamente una familia se construye entre todos. No por una parte de la familia que le pone cabeza, que suele ser hasta ahora la mujer. No. Es decir, yo creo que eso es importante. O sea, yo no comparto para nadie en absoluto que lo que tú planteabas, es decir, que no lo planteabas tú, sino que antiguamente se hacía, antiguamente se sigue haciendo. Es decir, muchos hombres salen del trabajo y se marchan con los amigos y la mujer va corriendo a su casa y no debe ser así. Es decir, yo creo plenamente en la igualdad y creo que la igualdad hay que ejercitarla en el día a día. Y no solo, porque a veces la gente se equivoca, no solo el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Yo creo que es un error. El 8 de marzo lo que recuerda el Día de la Mujer es que precisamente todavía se sigue siendo injusto con la mujer y tenemos que cambiar. Y nosotros como sociedad tenemos la obligación, y estamos en la obligación de cambiar. Bueno, pues nos quedamos con este titular porque ya nos queda más tiempo. Hemos debatido en la última hora pues sobre este aspecto. Ha dado mucho de sí, ha sido muy interesante el debate. Les agradezco a los cuatro que ya han compartido hoy este debate, tanto a Daniel Díaz como a Amaya Conde y también a Sebastián Edesma y a Carmelo Afonso, que también nos han acompañado
participando en este debate. También a ti, Emilia. El jueves volveremos con más debate. Hasta la semana que viene a todos. Y a ustedes también agradecerles enormemente que estén un jueves más ahí en casa viéndonos. Será hasta la próxima semana. Feliz noche. Adiós.